denominado Voz Mujer en el año 2017. Un espacio de expresión política para las mujeres con inquietudes para el mejoramiento de las condiciones políticas de Coahuila y de México. Contando con más de 32,000 mujeres convencidas para salir a votar, cumpliendo con su obligación cívica para defender la democracia y sus derechos ciudadanos. En el 2020, Gabriela se une a un grupo de más de 100 mexicanos de todas partes del país que decidieron formar una iniciativa denominada Poder Ciudadano México por México, de la cual forman parte en la directiva Gustavo Almaraz, Julio Portal, Francisco Jiménez y Carlos Angulo, presidiendo Gabriela Sterling. Poder Ciudadano México por México es un grupo de mexicanos comprometidos a contribuir con acciones concretas al cambio político de nuestro país a través de la participación ciudadana activa, informada y comprometida en la participación en la política, a través de la promoción del voto, el impulso de la conciencia ciudadana de que nuestros legisladores deben rendir cuentas a los ciudadanos y comportarse para generar progreso y bienestar a los mexicanos. Buscamos contener el debilitamiento de la democracia que se da con el desdén ciudadano en la cosa pública. Deseamos el fortalecimiento democrático para asegurar las decisiones públicas nacionales dirigidas a la construcción de una coalición política social entre los diferentes movimientos sociales, organizaciones ciudadanas y partidos políticos, construyendo una estructura de redes ciudadanas para la promoción del voto y la participación ciudadana en cada uno de los 300 distritos electorales federales. Gaby, es tuya la palabra y gracias por estar aquí. Muchas gracias, Olga, Guadalupe, y muchas gracias a todos los que están aquí. Me voy a permitir presentar quiénes somos y qué hemos hecho y en qué temporada vamos. Aquí. Todos pasamos ya por la etapa de salir a votar y la verdad es que fueron unas elecciones ejemplares porque los ciudadanos salimos a ejercer nuestro voto. Pero ¿qué pasó? No nos podemos quedar ahí. Entonces, Poder Ciudadano ha trabajado muy duro para poder concretar lo que es la vinculación ciudadana y los legisladores, porque ellos fueron elegidos por nosotros. Por lo tanto, tenemos que vigilarlos. ¿Quiénes somos? Somos ciudadanos y organizaciones civiles en la promoción de valores democráticos, en la participación civil organizada y en la vinculación con los legisladores. ¿Qué hemos hecho en todo este año y medio? Crear y fortalecer una estructura ciudadana nacional como organización civil. Promover el voto consciente y razonado el pasado 6 de junio. Promover valores democráticos y brindar a la ciudadanía información de candidatos y partidos. ¿Cómo lo hemos hecho? A través de tener una relación permanente con medios de comunicación y presencia en todas las redes sociales. ¿Qué estamos buscando? ¿Qué busca Poder Ciudadano? Porque somos los ciudadanos. Brindar a los legisladores información para mejorar la toma de decisiones en beneficio de las necesidades populares. Comunicar en medios y en redes sociales la necesidad de las reformas legales que se están apoyando. Respaldar y o proponer iniciativas ciudadanas. ¿Qué es una iniciativa ciudadana y cómo la estamos manejando? Las iniciativas ciudadanas deben de presentarse con una viabilidad política y basarse en un análisis de contexto, un diagnóstico del problema y temáticas que se encabezan, definir un objetivo, hacer una elaboración de una ruta crítica con una respectiva plan de actividades. Buscar el mapeo de esos actores claves que van a trabajar en esta iniciativa y obviamente, y lo más importante, una evaluación continua del proceso que debemos continuar. ¿Quiénes pueden participar en esto? Poder Ciudadano está abierto al diálogo y a la participación de toda persona y organización civil que haya identificado las necesidades de estas reformas legales. ¿Por qué es importante participar en este momento?
Primero, creemos y estamos convencidos que es la única forma de garantizar que los legisladores nos representen y protejan realmente los intereses de su electorado, que cuenten con la información directa de quienes requieren su intervención. Obviamente los vamos a respaldar, pero también los vamos a vigilar en la buena gestión de sus representantes. Y esto creemos que va a aumentar la comprensión en la sociedad sobre los asuntos legislativos, que muchas veces nos vemos muy lejanos en esto, y por eso nosotros hemos trabajado para poder comprender de qué se trata las situaciones legislativas. Hoy es bien importante esta situación. Ya pasamos del 6 de junio. ¿Qué nos toca? Primero que nada tenemos una nueva conformación del Poder Legislativo Federal. El partido en el poder y sus alianzas no cuentan con la mayoría necesaria para las reformas constitucionales. Y la gran oportunidad que nosotros tenemos como ciudadanos es ante la inexperiencia de estos nuevos legisladores. Y ojo, tenemos que vigilarlos para no encontrarnos con una sorpresa en el 2024. ¿Por qué? Porque ahí ellos tienen la posibilidad de una reelección. Por eso hay que trabajar de la mano con ellos muy constantemente. Este es el contexto de lo que es la integración del Congreso de la Unión. Como podemos ver en la Cámara de Diputados, tenemos 300 diputados de mayoría relativa, 200 diputados de representación proporcional, y en la parte del Senado tenemos 64 senadores de mayoría relativa, 32 senadores de primaria minoría y 32 senadores de representación proporcional. Con esto, ya haciendo este análisis, ¿cuál es la estrategia que nosotros les queremos proponer? Activar de manera muy proactiva la presencia de la red de poder ciudadano desde el ámbito local a lo federal. Normalmente estamos acostumbrados a estar recibiendo de lo federal a lo local. Tenemos que cambiar nuestra forma de vivir para que ellos cambien su forma de gobernar. ¿Cuál es la estrategia? A mayor respaldo del Distrito Electoral Federal, mayor fortaleza tendrán las propuestas presentadas al Congreso de la Unión. Es decir, que los legisladores recojan las necesidades reales en las comunidades y las lleven en el Congreso de la Unión. Y si se fijan, es un círculo, y en ese momento empezamos a tomar la vinculación del ciudadano con los legisladores. La metodología, la verdad, es muy simple. Hemos trabajado para que sea muy sencillo para todos los ciudadanos que somos de a pie. Primero, tenemos que identificar a los legisladores de los distritos y de la representación proporcional. Hoy por hoy me he encontrado todavía personas que sí salieron a votar, sin embargo no saben quién ganó en su distrito, por lo tanto no conocen a su diputado. Y es importante que nos demos nosotros la tarea de hacer ese trabajo. Con esto vamos a sensibilizar sobre los alcances y fortalezas de las reformas presentadas que ellos tienen, ya sea de un impacto negativo o positivo, de las reformas presentadas por los legisladores, por los partidos o en su caso por el Ejecutivo Federal. Con esto tenemos que manifestar nuestras inquietudes sobre las consecuencias del marco legal a reformar. Y ojo cuando hablo de manifestar, no estamos en contra de las marchas y de esos reclamos, pero tenemos que hacerlo con documentos, tenemos que ser más proactivos en ese sentido, y como decían por ahí, el papelito habla. Con esto logramos mantener una relación activa con los legisladores y buscar el compromiso para abanderar los asuntos a través de sí mismo, así como los actores claves en las comisiones dictaminadoras. ¿Qué es lo que estamos buscando con ustedes y aliarnos con muchos movimientos? Es fortalecer la estructura de poder ciudadano con 32 líderes estatales, 300 líderes distritales. ¿Cuál es la función de ellos? La función de ellos es señalar acciones para exigir al diputado su apoyo o oposición a las propuestas, recopilar propuestas y enviarlas al Consejo Directivo de Poder Ciudadano, mantener informados a los ciudadanos a nivel estatal, distrital, de las acciones que están tomando sus diputados en cada uno de los distritos. La implementación de esta estrategia
lo hemos diseñado de esta forma. El Consejo Directivo de Poder Ciudadano y de otros grupos que están ya con nosotros, estamos coordinando y proveemos de la información a los legisladores federales por entidad e integración de comisiones. Emitimos documentos y posicionamientos y el mensaje. Posteriormente, los líderes estatales comparten con todos los representantes de distrito, damos orientación, capacitación e informaciones emitidas. Y los líderes distritales, que son los más importantes, son los que implementan, son los que transmiten la información y posicionamiento y mensajes a cada uno de los ciudadanos, en la calle y en la cuadra. ¿Cuáles son las acciones que hemos llevado a cabo? Hemos desarrollado una base de datos para los líderes y la ciudadanía de la red, donde encontrará la información de los perfiles de los legisladores y sus comisiones. En Poder Ciudadano, a través de las redes sociales, damos a conocer las propuestas legislativas que se debaten en el Congreso. Los líderes de cada estado y distrito deberán recopilar necesidades reales de los ciudadanos y hacérnoslas llegar a nosotros para evaluar y proponer alguna iniciativa. La responsabilidad de cada líder y su red es vincularse con el legislador y darle a conocer la posición de los habitantes en su distrito o estado. Y cuando hablo de líderes, no hablo de aquel líder que tiene 10,000, 15,000 personas. Un líder puede ser una persona y 10 personas de la misma colonia que lo sigan. Los ciudadanos debemos vigilar la participación y el desempeño de cada legislador. Invitaremos, obviamente, a actores de la sociedad civil para que se sumen a esta voz de la ciudadanía. Poder Ciudadano envía diariamente en su página y en redes sociales y en los chats que tenemos en WhatsApp la información clara, precisa y sobre todo verificada de lo que está sucediendo en las cámaras y con los actores públicos, con la finalidad de involucrar a los ciudadanos en los temas que nos están afectando de una manera fácil de poder comprender. Nosotros hemos diseñado unas estrategias que ya las tenemos en papel para que todo aquel líder de distrito pueda utilizarlas. Tenemos un directorio de legisladores de comisiones donde viene el nombre, partido, el distrito, su comisión, su correo electrónico, sus redes y fotografías para poderlos identificar. Tenemos una carta a los legisladores. En esta carta la llamamos carta de representación, donde nos presentamos con los legisladores, ¿sí? Donde les explicamos de qué distrito somos y quiénes somos, y lo más importante es que les comunicamos que todas las decisiones que tomen en el marco de la ley, de su labor como legisladores, serán comunicadas, serán vigiladas y sobre todo evaluadas por la ciudadanía. Este documento se les está entregando a los legisladores donde ellos nos están recibiendo de enterados. Y ahorita estamos trabajando como primer ejercicio de vinculación ciudadana, estamos entregando el ejercicio de las observaciones a la iniciativa presentada por el Ejecutivo Presidencial en materia de energía eléctrica, donde explicamos como ciudadanos nuestro rechazo y les damos las observaciones de este documento. Este documento tiene 8 cuartillas que ya está en poder de la mayoría de los líderes y con eso es con lo que estamos trabajando en esta primera etapa de vinculación con el ciudadano. El presente y el futuro de México tiene 4 ejes que son bien importantes y no podemos esperar a 2 años, a 3 años que algo suceda si no trabajamos hoy. Lo primero es identificar a los legisladores por distrito, por comisión. Segundo, formar las redes activas ciudadanas de representación y ubicarlas por distrito y por sección electoral. Tercero, entregar a los legisladores la carta de presentación de Poder Ciudadano y documento ante la postura de la iniciativa que en este momento estamos trabajando.
Y, por supuesto, y lo más importante, darle un seguimiento a los acuerdos generados con los legisladores a través de los líderes de poder ciudadano y mantener un diálogo constante para sensibilizarlos en el trabajo que están ejecutando. Hagamos que las cosas sucedan. Los ciudadanos debemos ser los voceros de nuestro propio distrito. Muchas gracias. Tu micro está cerrado, Guadalupe. Ahí. Ya. Gaby, muchísimas gracias por toda tu explicación. Desde luego, tú, desde tu disciplina, con toda la experiencia que traes de haber trabajado con grupos y con toda la estructura y el conocimiento del despacho de Gustavo Almaraz y todos los asesores que tienen, han hecho un trabajo muy estructurado que nos puede ayudar a todos los ciudadanos, y hoy ese es el caso. Yo creo que vienen muchas preguntas porque cómo primero los diputados locales, los diputados federales, en qué momento tenemos que actuar con cada uno o pedirles las cosas. No sé si hay algún machote o algo que nos faciliten, porque la gente tiene muchísimas cosas que hacer, y cuando tú facilitas las cosas, cuando les dices a dónde hay que llevarlo, cómo hay que llevarlo, qué firmas hay que recabar, en fin, hay un sinnúmero de preguntas. Entonces, yo quisiera empezar a pasar la palabra. No sé si Olivia quiera comentar algo de las preguntas que vengan del público o... Te contesto si quieres eso en lo que me acabas de decir acerca del material. A ver, Gaby. Mira, en cuanto al material, en verdad hemos tratado de que sea lo más amigable posible. Y justamente lo que decías, oye, yo quiero participar, pero no tengo ni idea de cómo desarrollar una carta de presentación, cómo hacer un análisis de alguna reforma. Nosotros, a través de un grupo, obviamente, que somos casi 20 personas que estamos trabajando en esto, diseñamos ya los formatos. Estos formatos normalmente se utilizan con las empresas para hacer cabildeo, pero lo que vamos a hacer ahora es cabildeo ciudadano. Ya están los formatos completos para que los líderes y los ciudadanos solamente pongan fecha, su distrito, cuántos habitantes tienen por distrito, que obviamente esa información se la damos, y todo lo necesario lo firmen y se lo entreguen a ese diputado. Tenemos el directorio también para que ellos puedan identificar cuál es el diputado a quien le van a entregar el documento. En este caso, del primer ejercicio de lo que viene siendo la reforma de la energía eléctrica, también tenemos a los diputados que hay que entregarles ese documento. Y recordemos lo importante, los diputados federales, no importa que yo esté aquí en Torreón, si voy a México y me lo encuentro, ahí mismo le puedo entregar el documento porque ellos nos representan a todos. Todos los documentos los estamos trabajando nosotros para que nada más les llenen con sus datos y los puedan entregar. Lo ideal sería entregar esa carta y esa observación de iniciativa en conjunto con una serie de firmas de los ciudadanos que vivan en ese distrito para darle peso. ¿Qué es lo que estamos buscando con esto? Es que el diputado reciba el documento, ¿sí? Que nos firme de recibido y con esto empezar un diálogo y que nos dé una respuesta. Creo que el momento de entregar un documento, ellos saben que nos tienen que dar una respuesta, ya sea positiva o negativa. Y en ese momento empezar a trabajar con esa vinculación. Creo que Carlos quería comentar algo. Sí, nada más quería, muchas gracias Gaby por la excelente exposición. Nada más quería agregar una situación. En nuestra cultura política en México, por desgracia, esto es una novedad. No existe rendición de cuentas por parte de los legisladores
porque los ciudadanos no tenemos la cultura de pedir la rendición de cuentas. Entonces, lo que nosotros queremos provocar es una reacción nunca antes vista con los legisladores. Hemos hecho movimientos ciudadanos como los que se hicieron en Chihuahua en los 80, en donde se exigía al antiguo régimen autoritario de los funcionarios del PRI cosas muy concretas, pero eran normalmente funcionarios del Ejecutivo, del gobernador o de los municipios. En este caso es exigirle a los legisladores el impacto de lo que votan los legisladores. No se conoce hasta a veces años después, pero son impactos sumamente graves y yo sé que muchos de ellos provienen del propio Ejecutivo, pero los que aprueban eso y los que tienen en última instancia la responsabilidad de haber aprobado cosas que van a impactar negativamente a la sociedad son los legisladores, y los legisladores nunca han tenido esa responsabilidad. Entonces queremos generar una cultura nueva, novedosa totalmente en México, de exigirles rendición de cuentas a los legisladores. Y muchas veces, pero yo fui legislador y les puedo asegurar que en el 90% de las veces no tienen la menor idea de lo que están votando, pero la más mínima idea, ni siquiera leen lo que están votando. Cuando se les empieza a exigir, a lo menos van a tener que estar leyendo y darnos explicaciones de las consecuencias y por qué están votando eso a favor y cosas por el estilo. Entonces, una de las cosas que queremos provocar es de que se empiecen a enterar de lo que están haciendo, así una cosa tan básica como eso, ¿no? Y también eventualmente subir de tono. Ahorita pues nomás va a ser una cosa muy tranquila de, a ver, explícanos si no estamos de acuerdo en esto, etcétera, pero le podemos subir de tono para que haya hasta protestas en tus casas, por así decirlo, ¿no? De hacer movimientos de protestas en relación con lo que están haciendo que va en contra de los intereses de los ciudadanos, ¿no? Nomás quería agregar ese comentario. Gracias, Gaby. Pues está muy interesante, Carlos, porque va muchísimo más allá. Como tú dices, es un asunto en donde los ciudadanos no estamos acostumbrados, pero sí tenemos que participar y en la medida que tengamos conocimiento de cómo se hace, lo podemos hacer. Olguita, no, Andrés, antes de que se vaya, te paso la palabra por si tienes alguna pregunta. Sí, muchas gracias, Guadalupe, y muchas gracias, Gaby, por tu tiempo y por compartir lo que estás haciendo, tu trabajo con nosotros. Y el comentario o pregunta que iba yo a hacer va muy, muy de la mano con lo que acaba de mencionar Carlos. Nosotros acá en Guadalajara, que es donde nosotros estamos trabajando, existe la inquietud de generar un seguimiento a los diputados que acaban de entrar en funciones hace apenas unas semanas, para evaluar su participación, para evaluar su trabajo. Y de alguna forma nos hemos topado con que es un poquito complejo. Primero, ¿cómo evaluamos el trabajo de un diputado? Pues por una parte sus asistencias, el sentido de su voto, las iniciativas que presenta, cuántas veces se sube a tribuna, etcétera, etcétera. Pero de pronto, pues todo esto que está como idea, nos ha costado trabajo armarlo de una forma fácil, práctica, como para generar voluntarios de nuestro grupo que le vayan dando seguimiento cada uno a su diputado y que vayan calificando y siguiendo su trayectoria. Veo que ustedes tienen ya un montón de pequeños formatos y me gustaría saber si parte de lo que ustedes están pretendiendo hacer contempla no solamente la forma de acercarte al diputado con una solicitud, una petición, sino también después llevar un registro de qué respuestas se obtienen y cómo está trabajando el diputado. Y si hubiera oportunidad o si hubiera algún proyecto en ese sentido, pues digo, a lo mejor ya fuera de este foro, Gaby, pero platicar con ustedes a ver cómo pudiéramos unir fuerzas para concretar este proyecto. A ver qué nos puedes comentar al respecto, por favor. Sí, claro que sí, Andrés. Tenemos, bueno, obviamente la información que nosotros hemos desarrollado
la vamos a compartir con cualquier movimiento ciudadano que lo solicite y explicarles cómo es el proceso para llevarlo. Sabemos que no nos va a salir a la perfección de inicio, pero tenemos que empezar con este ejercicio. Y efectivamente nosotros nos hemos estado rodeando durante este año con despachos que manejan lo que es el cabildeo, que nos han enseñado cómo se hace. Y obviamente una de las cosas que decías ahorita es vigilar quién fue a votar, cómo votó, pero en tiempo y forma, no como decía Carlos, enterarnos después de algunos años, sino en tiempo y forma. Y aquí sí me gustaría darle la palabra a Gustavo Almaraz para ver si nos puede dar mayor detalle en ese sentido que nos preguntas, Andrés. Sí, gracias, Gaby. Buenas tardes a todos. Gracias por estar con nosotros, acompañándonos. Efectivamente, todo ese planteamiento que hace Guadalupe, que haces tú, y que les inquieta mucho el hecho de cómo acercarse al diputado, que como dice también mi compañero Carlos, José Luis. parece hasta cierto punto Bueno. inverosímil que no sepamos cómo acercarnos. Bueno, sí. Bueno. Sí, ¿me Carlos escuchas? Valencia, si puede apagar su micrófono, por favor. Continúa. Ya se lo apagué. Ya. Sí, cómo acercarse al legislador de manera respetuosa, de una manera que sea efectiva. No están acostumbrados a que se les cuestione o que se les pregunte por qué o cómo van a votar. El legislador en México de todos los partidos está acostumbrado a seguir la línea de su partido y en el caso de que el partido sea el partido en el gobierno, a seguir la línea del presidente. En el caso del PRI, en el caso del PAN, en el caso de Morena ahora, es la línea del Ejecutivo la que marca el paso. ¿Por qué? Porque finalmente, de alguna manera, es natural. En segundo lugar, porque no le ponemos atención. Hay una gran cantidad de ciudadanos que sienten hasta cierto punto a veces, y no es una crítica, pero un cierto orgullo en decir, a mí no me importa lo que pasa políticamente. No quiero saber nada de la política. No quiero oír las noticias. Yo vivo en mi trabajo y me quiero dedicar a ello. Y se nos olvida que la responsabilidad de estar en este país o en cualquiera, en las manos de un grupo de legisladores o de un grupo que pertenece al Ejecutivo dirigido por un Ejecutivo, en el caso del régimen mexicano, que es un régimen presidencialista, pues tenemos que apoyarlos, cuestionarlos y dirigirlos. Parece arrogante o soberbio, pero es la responsabilidad de la sociedad. La sociedad en su conjunto es la que hace los cambios. Ustedes, ¿cómo visualizan los cambios que el PRI realizó en el siglo pasado, a finales del siglo pasado? Pues fue la presión de la ciudadanía. No fue porque el PRI tomó una decisión de repente de decir vamos a democratizarnos y vamos a abrirnos al espacio del Congreso para que se diriman todas las posibilidades de discusión en el Congreso. Claro que no. Fue la sociedad la que decidió ese tema. Sin embargo, nos acostumbramos nuevamente a pasar estos 12 años, o que fueron 18 años, de los cambios del poder del PAN, 12 años más 6 años del PRI otra vez, y dijimos ya estamos muy bien. Y entonces nos llegó la situación que estamos viviendo ahora, pero no es culpa de quienes llegaron, es culpa de quienes los llevamos. Entonces, la única forma de controlar o de participar, más que de controlar, es, ahora sí, cuestionándolos, protegiéndolos, apoyándolos y dirigiéndolos. Porque al final del día, cualquier decisión que se toma en el Congreso me afecta a mí, a mis hijos, a mi familia y a la sociedad en su conjunto. Pero si la sociedad es la primera que dice, no me importa a mí lo que pasa en el Congreso, ¿quién demonios son los diputados? Es una bola de gente que llega a ver cómo se gana unos centavos de una forma o de la otra. No importa qué es lo que ellos quieran, lo que importa es qué es lo que nosotros queremos.
Y eso se hace con mucho respeto y con mucho cuidado y con mucha calma, acercándonos. Nosotros les vamos a proporcionar todo lo que les inquieta a ustedes, que es muy válido, para que vayan guiándolos. Este es un proceso educativo. Este es un proceso en nuestra organización que va a los próximos 20, 30, 40. Yo tiendo a decir que son 100 años, pero a la gente se le hace mucho, 100 años. Y la verdad que no son tantos, sobre todo en un mundo como el nuestro que cambia tan rápido. Nosotros tenemos la posibilidad de asesorarlos y acercarles. Ustedes tienen la necesidad o el apoyo de buscar a las gentes a su alrededor, porque no necesitan ir a ninguna otra parte. Ustedes viven en una colonia, viven en una cuadra, viven en una calle en donde hay gente. Esa gente, unos están a favor, otros están en contra. Con mucho cuidado, como dijo Gaby hace rato, no necesitas tener 1,000, 2,000, 3,000 gentes atrás de ti, que van detrás de otra cosa, no necesariamente van detrás de ti, pero 10 gentes, 15 gentes, 20 gentes, Guadalupe, y yo hace algunos meses o casi un año, yo le decía, Guadalupe, tú vives en un edificio, tienes ¿cuántos departamentos? 20, 30, ese es tu nivel, ese es tu ámbito de acción, ahí los tienes. Yo vivo también en un edificio de departamentos, ese es mi ámbito. Gaby vive en un distrito, y ese es su ámbito de, no necesitamos movernos más. Entonces, ¿qué es esto? Este es un proceso educativo que vamos a legarle a nuestros hijos. A lo mejor nosotros no alcanzamos a modificar como quisiéramos las cosas en el Congreso, porque no tampoco es fácil. Suena hasta cierto punto fácil, pero no es fácil. En Estados Unidos, por poner el ejemplo más rápido y más cercano, pues tiene 300, 200 años haciendo esto. Nosotros estamos a nada de empezar a hacer un movimiento ciudadano que verdaderamente afecte de manera positiva a la sociedad en su conjunto. Entonces, ustedes tranquilos, ustedes reúnan a la gente, nosotros les damos los instrumentos. Así es, Gustavo, lo dijiste muy claro, muy didáctico, y no necesitamos tener 200, 500 personas, sino empezar a nuestro alrededor con nuestros vecinos y empezar con una claridad, y eso transmitírselo a los hijos y que ellos a su vez y a los propios vecinos que hagan lo mismo con otro círculo cercano. Quiero pasarle la palabra a Olguita, que te va a hacer una pregunta, no sé a quién, a Gaby o a pues quién. Un poquito los tres, más que pregunta era, bueno, primero felicitarlos porque me parece padrísimo el proyecto y me parece muy importante esta acción de que nos estemos uniendo, de que se creen alianzas entre todos los que estamos tan preocupados y ocupados a la vez. Y yo les quería decir que aquí en Jalisco, en Ciudadanos MX, hay un grupo de mujeres que estamos organizando, cuando menos una vez al mes, un café con tu diputado. Y entonces invitamos a la gente por distrito. Entonces, por ejemplo, mi distrito es el 8, yo invito a todos mis vecinos y a todos mis amigos a un café con mi diputado, para que lo conozcan, para que platiquen con él. Ahorita llevamos 3 cafés, y en estos cafés les hemos pedido que nos den su proyecto, su plan de vida, hacia dónde se van a dirigir y qué es lo que van a hacer, para que nos lo platiquen. Pero está padrísimo que ustedes nos den más instrumentos para poder reunirnos con ellos y darles el seguimiento adecuado. Nada más te lo quería agradecer. Fíjate, Olga, esta parte es bien interesante y es donde tenemos que cambiar. Okay, la parte de invitarlos, qué padrísimo que ustedes ya iniciaron con eso, ok, lo invitamos, pero normalmente nos sentamos y le decimos, dime tú qué vas a hacer. Ese es el error de nosotros. Nosotros tenemos que cambiar esa dinámica y decirle, te entrego un documento donde nos estamos presentando nosotros, un documento muy respetuoso, ¿sí? Donde le decimos qué es lo que vamos a hacer, cómo lo vamos a vigilar, que lo reciba, y en ese momento también le entregamos otro documento que son las iniciativas de ciudadanos en ese distrito. ¿Qué es lo que queremos nosotros? Entonces, eso es lo que nosotros queremos transmitirles. Cambiemos esa dinámica. Seamos nosotros los que tomemos el control de nuestros distritos, no que ellos vengan a controlarnos.
¿sí? Porque al final del camino, nosotros somos los que vivimos día con día y transitamos estas calles y estas colonias, ¿sí? Pagamos los impuestos. Entonces, en ese sentido, con muchísimo gusto, te mando la información, les mandamos cómo poder hacer ese documento y en un momento dado nosotros hacerles el texto y agregarle lo que ustedes nos pidan en cuanto a ese trabajo que ustedes harían, ¿sí? Con ese diputado que lo podemos invitar a un café. Si no lo podemos localizar para invitarlo a un café, podemos esos documentos llevarlos en México, las personas que están en México, llevarlo directamente a la Cámara y entregarlo en partes y que ahí lo reciban de sellado, ¿sí? La mayoría de los diputados deben de tener, ¿sí? Porque está dentro de esa bolsa de trabajo que les dan, que tengan una oficina de gestión, ¿sí? En esa oficina de gestión también lo podemos hacer. Y como dice Gustavo, pues te lo encuentras en misa, en el restaurante, en el café, o te vas, si sabes que hay una boda, te presentas ahí antes de que entren a la boda y se lo entregas. Y este documento, ¿sabes a mí qué me preocupa? Me preocupa que estamos siendo, no conozco el documento y estoy hablando nada más por todo lo que he escuchado en todos los conferencias. Siento que estamos siendo un poco no asertivos, digamos, porque siento que al no ser asertivos caemos un poco en el juego que no nos gusta de estar criticando y hablando mal de la gente. Entonces, si a los diputados son uno de nosotros y lo hacemos como uno de nosotros, como le dirías a tu amigo, oye, tú estás con mi voz, por favor, camina como tienes que caminar. Es diferente a que si le dices, ¿sabes qué? Yo te pago y tienes que hacer esto porque hay que hacerlo. Creo que en la forma está el fondo y de repente se nos está olvidando un poquito esa forma. Y nosotros en ese sentido, recuerden que desde la primera vez que nos invitaron, siempre hemos sido muy claros, no somos un movimiento de confrontación, todo lo contrario, somos un movimiento de diálogo y por ejemplo, Guadalupe ya tiene su documento, Raúl, por ahí algunos que están aquí, lo han visto, la verdad es que para algunos se les hace hasta como muy ligero y me dicen, ponle más cosas, no podemos porque estamos hablando de un diálogo donde vamos a trabajar en conjunto, son nuestros vecinos, nuestros amigos, conocidos, claro. Y tenemos que trabajar desde la parte del respeto, ¿sí? Y no empezar a trabajar juzgando una situación, porque recordemos, ellos apenas están iniciando el proceso. Entonces, tenemos que crecer en conjunto. Entonces, no puedo hablar de ellos porque todavía no entran en función, ¿sí? A mí me gustaría comentar a Olga esa parte. No sé si a lo mejor fue mi comentario que al mencionar o al decir que los vamos a dirigir pueda sentirse como un discurso de carácter crítico a lo que están haciendo. Y si fue así, una disculpa. No, la idea no es criticar, la idea es proponer. Si nosotros vamos a empezar por acercarnos al legislador, ya sea un diputado o un senador, de manera crítica, tu respuesta va a ser negativa, incluyendo a los que están a favor tuyo o de los que tú estás a favor de ellos. La crítica no es lo mejor. Lo que sí tenemos que hacer es aportar, y lo que nosotros estamos aportándoles es la información adecuada para que el legislador la reciba. Tú no le vas a decir cómo votar, vas a dirigirle el discurso para que entienda que su votación puede afectar negativamente, el caso de la eléctrica, por ejemplo, negativamente al país o a la región. Pero hay casos en los que la votación, que la opinión del ciudadano es a favor de lo que están proponiendo, entonces tienes que decirle, estamos de acuerdo con tu propuesta y cómo te apoyamos o te apoyamos de esta otra forma. O sea, es un diálogo, no es una discusión, no es un debate. No, en el momento que empezamos a tener una discusión fuerte, habría que hacerse un poquito a un lado y darnos cuenta que el legislador no está receptivo. Cuando el legislador no está receptivo, lo mejor es hacerse a un lado, pero recordar que hay 500
Entonces, lo que nosotros hacemos normalmente es buscar quienes están receptivos, aunque sean de la oposición o aunque estén en contra de nuestra manera de pensar, pero que están receptivos. Hay quienes no están receptivos, no perdamos el tiempo porque entonces estamos en la confrontación. La confrontación no deja nada más que eso, problemas, confrontación y no entendimiento. Nosotros buscamos como ciudadanos dejarles nada más una semillita sembrada. Sí, no estamos de acuerdo contigo, tú te respetamos tu manera de pensar, tú vota como tú crees conveniente, pero queremos que tú sepas cómo pensamos gran parte de la sociedad a la que tú representas. Nos gustaría que tomaras en cuenta nuestra opinión. Si no la quieres tomar en cuenta, si crees que tú tienes la razón, está bien, no pasa nada. Vota como tu conciencia te lo permita, con mucho respeto. Hay veces que a lo mejor hay que darse una ayudadita con la prensa, ya sea porque no están acostumbrados a que los cuestionen o a que los invites ni siquiera al cafecito. En el norte puede ser que haya la gente un poquito más receptiva, pero del centro para abajo la verdad es que no son receptivos y a lo mejor hay que darse una ayudadita con que la carta esa se nos filtre a las columnas políticas, pero eso ya lo determinará el líder local porque es el que conoce cómo se mueve la situación política en su distrito, en su región, en su ciudad, en su estado. Eso nosotros ya no nos metemos. Ahí estaríamos pendientes para apoyar el criterio de quien está representando el movimiento. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias, Gustavo. También hay que tener una claridad, pero a ver, primero le voy a pasar la palabra a Jaye, que ya está adentro, y a ver si Aldara le pasa el micrófono. Oye, Ya puede hablar Jaye, ¿eh? Sí. ¿Ya puedes hablar, Jaye? ¿Estás? Sí, sí, sí. Gracias. Antes que nada, gracias, Guadalupe, Olguita, Andrés. Me da mucho gusto saludarte, Gustavo. Tenía mucho de no verte, mi paisano. Y me encanta la labor que haces con Gaby, con Guadalupe y con todo este grupo. Mi aporte sería, me gusta mucho lo que dijo Andrés, me encantaría sumarme a lo que dijo Andrés. Y además mi pregunta es, ok, esta gente tiene nuestra voz, pero ¿qué hacemos nosotros para hacerles llegar completa la película? Por ejemplo, ahorita no solo se está hablando de la reforma fiscal, de la reforma energética, y vienen otras, la de agua y la de muchas cosas. ¿Cómo puedes hacerles entender al resto de la gente que no tiene Zoom o que no tiene WhatsApp? ¿Cómo hacerles entender que están por quitarnos nuestras garantías al cambiar la Constitución? Que nos van a regresar, que hasta el día de hoy todos sabemos, aunque no seamos abogados, que la ley no puede ser retroactiva en tu perjuicio, pero en adelante sí va a poder ser si es que permitimos que los que llevan nuestra voz voten en favor de esa reforma de la Constitución, ya no de la ley, en la que nos va a afectar a todos. ¿Cómo hacemos para que les llegue? Porque esa parte yo me doy cuenta, me subo a taxis, camiones, metros, camino, hablo con los meseros y no lo tienen claro. Creen que nada más a los ricos les va a afectar lo de la luz, pero no se entiende el tema de las garantías también, además de lo de la luz, que es injusto, porque se han ido por un tema trivial que es si Oxxo paga más o menos, pero sin explicarle que Oxxo produce su propia energía. Entonces, siento que así fue como le habían hecho con el Bester Gordillo, que habían hablado de carros, de ropa, de marcas, de bolsos, porque lo demás no se entendía, si desviaron o no. Entonces, ¿cómo hacemos para que la gente entienda este problema? Porque sí es un problema de fondo ya, como decía Olguita, y de forma. ¿Cuál es la forma de hacerlo? Sí, Jaye, ahorita le voy a dar la palabra a Carlos, pero sí te puedo adelantar. La única forma, sí, que yo lo veo como tal, es formando esas pequeñas redes de estructura, ¿sí? En verdad, masivamente es difícil llegar, ¿sí? Y sobre todo cautivarlos, porque a mí no me conocen, a ti te acaban de ver por primera vez en el taxi, no saben quién eres. Entonces, lo ideal es
a esa persona que dices del taxi, tomarle el teléfono y decirle, oye, ¿te quieres convertir en un líder? Y te podemos dar una capacitación y te podemos decir cómo, y hacer esas pequeñas fórmulas. Y esas pequeñas fórmulas van de 10 a 15 a 20 personas y de ahí se va pasando la voz. La persona que tiene más posibilidades de darle la información, de transmitir el mensaje, ¿sí?, a una población, es la persona que vive alrededor de tu casa, definitivamente. Entonces, en ese sentido es, cada vez, digo, en mi caso, yo todo el día estoy en esto, y bueno, y también trabajo, no creen que no, pero cada vez que ando en la calle, busco a ese líder, le tomo el teléfono, le explico, le mando mensajes y lo voy orientando cómo hacerle. Porque algo bien importante que hemos trabajado nosotros es que nosotros no somos los líderes. Los líderes son el líder del distrito y el líder estatal, ¿sí? ¿Para qué? Para que si yo estoy en mis actividades, el movimiento siga. Por eso es importante que toda esa información no nada más la dejemos en el momento del café o de la comida, sino hagamos un compromiso con una sola persona, Jaime. Con una, la entrenamos y le damos la información, ¿sí? Que en las próximas semanas les puedo decir que vamos a entrar ya en la parte de cómo se van a capacitar los líderes. Hay otra iniciativa que vamos a sacar, que es la de medicinas del cáncer. Sabemos que es un problema muy sensible y con eso vamos a estar trabajando poco a poco. Entonces, ahorita decíamos, a lo mejor las personas de la reforma eléctrica, no a todo mundo le sabemos, pero con la iniciativa de las medicinas para el cáncer, podemos tomar a otro grupo donde van a decir, ah, caray, eso sí me interesa. Entonces, sí hay que ir buscando también esos actores. Cuando hablamos de actores es, ¿en qué me afecta a mí y qué es más sensible para mí? Carlos. Sí, muchas gracias. Debemos también de tomar en consideración algo muy importante, que las redes sociales están jugando un papel importantísimo en el desarrollo de la política. Y si no es que la totalidad, la inmensa mayoría de los legisladores, hemos estado hablando de diputados, pero recuerden también que están los senadores, y los senadores tienen una parte importantísima en esto. Entonces, todos tienen su página de Facebook. Entonces, también hay que tomar en consideración que los diputados se pueden reelegir 3 veces consecutivas y los senadores se pueden reelegir 1 vez consecutiva, ¿ok? Para poder completar 12 años en la legislatura, en la sucesión de legislaturas. Por lo tanto, sí hay una consecuencia derivada de lo que no nos hagan caso de lo que pedimos. O sea, si votan siempre por el Ejecutivo independientemente de lo que le estamos diciendo, pues existe la amenaza sublimal o directa de que, bueno, vamos a promover para que no te reelijan. Y deben de tomar en consideración que gente tan importante como Pablo Gómez no salió reelegido porque le ganó Cuadri. Entonces, sí hay consecuencias, ¿no? Entonces, en las redes sociales hay que participar fuertemente en las redes sociales de cada uno de los diputados de nuestros correspondientes distritos y sí tienen un impacto fuerte porque entonces los diputados pueden acudir a sus líderes parlamentarios, etcétera, y decir, si yo voto esta situación como viene, no me van a reelegir. Tan sencillo como eso, independientemente que me vuelva a postular mi partido como candidato, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta eso, ¿eh? Gracias. Gracias, Carlos. Raúl Monter, que desde hace rato tiene levantada la mano, puedes hablar, tienes tu micrófono abierto. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, debo decirles que tengo la suerte de haber seguido el movimiento de Poder Ciudadano a través de Gaby Sterling desde hace ya un buen rato y me da mucho gusto a los niveles que ha llegado. Pero ese no es el tema. El tema es el siguiente. Debemos de concentrarnos en este proyecto. No perdamos el objetivo. El objetivo es el enlace ciudadano con el
legislativo, ya sea diputado o senador. Ese es el objetivo. Callé con toda razón, decía, ¿cómo le llegamos a toda la gente? No, el objetivo no es llegarle a toda la gente. Y a toda la gente lo que tenemos que hacer es mostrarles que tiene que haber un respeto a la división de poderes, que no es bueno para los mexicanos una concentración del poder en una sola persona. O sea, tenemos que poner cosas muy sencillas. En este proyecto de Poder Ciudadano es una relación en la cual realmente hay una participación ciudadana, interacción con el diputado, para que sepa que lo estamos observando, lo estamos vigilando, lo estamos evaluando. Ese es el tema fundamental y no debemos de perderlo. Por otro lado, también debemos de recordar que el poder legislativo es un contrapeso del poder ejecutivo. Y en la actualidad tenemos una amenaza muy seria del poder ejecutivo que quiere centralizar el poder en una sola persona, que lo tenemos de inquilino ahí en el Palacio Nacional, y tenemos que hacer toda esta estructura, toda esta estrategia para que el poder legislativo sea el contrapeso del poder ejecutivo. Ese tiene que ser nuestro objetivo. Y ya para finalizar, yo debo de decirles que los diputados, cuando se les cuestiona, cuando se les pregunta, cuando te acercas a ellos, la gran mayoría, no todos, pero la gran mayoría escuchan. ¿Y por qué escuchan? Por lo que decía Carlos hace un momento, porque en la actualidad ellos pueden ser reelectos y si no hacen un buen papel, una buena labor, no van a ser reelectos, ¿verdad? Entonces, debo también participar con usted lo siguiente. Acuérdense que este despertar ciudadano es naciente. Es naciente. Es decir, antes no había tanta participación ciudadana y mucho menos un contacto con el poder legislativo. Entonces, estamos en esta curva de aprendizaje, en esta línea donde vamos a ir aprendiendo cómo tenemos que hacer las cosas más eficientes. Lo importante es que ya se inició y hay que contribuir y hay que seguir adelante. A lo mejor vamos a cometer errores, no lo dudo, pero el objetivo de Poder Ciudadano a través de este proyecto es concretamente la relación del ciudadano con el Poder Legislativo. Muchas gracias por darme la palabra. Gracias, Raúl. Olguita, estaba hablando con Olguita. Quizá alguien del público Olguita. tenga una pregunta, dudas, porque yo creo que todo el mundo tenemos muchas dudas. Yo, por ejemplo, a mí me gustaría saber de forma lo más simple, ¿qué le pregunto a mi diputado local y qué le pido o le pido al local y qué le pido al federal? Por ejemplo, no sé si el puesto que se acaba de poner de venta de quesos oaxaqueños en la esquina de mi casa, que obstruye todo el paso de los papás que se van a los colegios, se lo tenga que solicitar de forma cordial, amable, pero solicitarle que retiren ese negocio ambulante, o quién le dio el permiso, o es al alcalde o es al diputado federal. Ese tipo de cosas, la ciudadanía no las tenemos tan claras. Entonces, no sé quién nos lo pueda... Sí, si me permites, mira, Lupita Guadalupe, quiero mencionar lo siguiente, mira. Mucho de lo que tú estás mencionando son cuestiones de la alcaldía en la Ciudad de México o de los municipios fuera de la Ciudad de México. Y los responsables son los concejales y el alcalde en la Ciudad de México o el presidente municipal y los regidores
en los estados, ¿ok? El diputado local hace las leyes estatales o las leyes de la Ciudad de México. Los concejales, junto con el alcalde, hace los reglamentos correspondientes a la alcaldía. Hay que revisar esas jurisdicciones. En términos generales, te puedo mencionar así algunos criterios muy amplios. Todo lo que tenga que ver con cuestiones mercantiles, y la cuestión mercantil es todo negocio, toda actividad de especulación comercial, es decir, yo compro barato para vender más caro, ¿no? O proporciono servicios de construcción y cosas por el estilo que son mercantiles. Eso todo es federal, todo es federal. Todos los delitos de delincuencia organizada, todo lo que tenga que ver con drogas, etcétera, es de jurisdicción federal. Todo lo que tenga que ver con alcoholes, con energéticos, es de jurisdicción federal. Y lo demás, en términos generales, es de jurisdicción local o estatal o de la Ciudad de México, en el caso de la Ciudad de México. Y las cosas de recolección de basura, servicios públicos municipales o de la alcaldía, lo que es de bacheo, lo que es de policía inmediata de proximidad, es de jurisdicción o de la alcaldía o de los ayuntamientos en los estados, ¿no? Esos así criterios generales, ¿no? Pero sí hay mucho detalle en relación con eso. Y para ampliarte un poquito acerca de eso, efectivamente nos confundimos a quién le hacemos la petición y obviamente sentimos una frustración porque le estamos reclamando o pidiendo al regidor algo que es de un diputado federal. En ese sentido, a través de las capacitaciones que vamos a estar dando a partir del 20 de noviembre, ¿sí? Y les vamos a estar anunciando a través de nuestras redes. Ahí vamos a empezar a tocar para que cada uno de ustedes nos ayude a pasar esa información y obviamente algunos folletos para poder entender y poner esos ejemplos que nos estás haciendo saber ahorita, Guadalupe. Muy bien. Antes de la palabra a Olguita, quisiera leerles. Patricia dice un saludo, me tengo que retirar. Dice Jess, dice cerrando filas, vincula casi 30 grupos colectivos, estamos en sintonía, estamos por iniciar la acción de Adopta 2 diputados. Me gustaría contactarlos para compartir información y trabajar en el equipo en esta acción de que ustedes ya van más aventajados. Me gustaría si me pudieran compartir los formatos y programar un Zoom con nuestros miembros. Mi contacto con ustedes es Sara Galaviz. Si nos puede dejar Sara Galaviz. Si nos puede dejar de todos modos su teléfono aquí en el chat para tomarlo y nos comunicamos y obviamente buscamos a la líder de Chihuahua, la líder estatal que es precisamente Sara Galaviz. Okay. También quisiera agregar una cosa, Gaby. Recuerden una cosa que es bien importante. Los diputados son elegidos por los ciudadanos de su distrito, pero una vez electos los diputados, ya no se deben a su distrito, digamos, ya no tienen responsabilidad directa nada más con su distrito, sino representan al pueblo de México o a la nación mexicana en general. Por lo tanto, un ciudadano de Chihuahua le puede exigir a un diputado de Oaxaca y a un diputado de Colima o de Chihuahua, no importa, todos son representantes del pueblo, ¿ok? Es una cosa muy importante saber. Sí. Olguita, ¿vas? Voy. No, pues felicitarlos otra vez, pero me encantaría esa capacitación para poder conocer qué se les pide, qué no se les pide, a quién llegas y cómo llegas. ¿Cuándo empezaría esta capacitación? Estamos terminando de desarrollarla. Yo creo que empezaríamos como el día 20 de noviembre, regresando del puente famoso. ¿Y ustedes nos la hacen llegar? Sí,
Así Creo es. que sí, por México, que tenemos más de 160 organizaciones, y yo creo que si algo bueno ha habido en este sexenio, ha sido el despertar de la sociedad. Así Y es. bueno, hay que aprovecharlo y hay que unirnos lo más que se pueda todos, ¿no? Sí, cuenta con esa información, se las hacemos llegar para que también nos ayuden a compartirla, sobre todo eso, ¿no? Unirnos y que esa información no se quede solamente con nosotros o dentro de nuestro chat, sino que nos ayuden a poderla difundir. Muchísimas gracias. Sí. No, gracias a ustedes. Gracias, Olguita, Gaby. Pues toda esta información en el momento que la tengan, quizá valdrá la pena organizar otro Zoom para que podamos estar informando y realmente podamos estar operando con la gente. Jaye, te paso la palabra. Buena idea. Yo quería dar el dato, ya que habló, aunque se nos fue el señor Monter. El dato de redes es que hay 89 millones de mexicanos en Facebook, 79 millones de mexicanos en WhatsApp, 29 millones de mexicanos en YouTube y 27 en Instagram y 9 millones en Twitter, que es una cantidad bastante importante. Somos de los países que más actividad en redes tenemos. Creo que deberíamos de aprovechar un poco más las redes para ese despertar de este México que ahora es muy activo y todos estamos politizados, desde el taxista que mencioné hasta el panadero y todo el mundo quiere saber qué está pasando, aunque no todo el mundo entendamos profundamente qué está pasando. Y sí, la polarización ha sido un tema muy, muy, muy delicado en esto, aunque en las redes se ha logrado conjuntar gente que entiende que tenemos más en común, más que nos une, que lo que nos divide. Y no sé cómo se podría hacer para tratar de ayudar a bajar esa polarización también que tenemos en el país. La gobernadora de Baja California, comenté la vez pasada, y no sé si me abucharon o no, pero pues es de Morena. Yo no le voy a ningún partido en particular, pero sí quiero México bueno y quiero México grande, y hay cosas con las que no estoy de acuerdo. Y la gobernadora abrió, y ojalá sea con sus resultados y con lo que hable, diciendo por primera vez un discurso de reconciliación para el país, y no solo para el Estado, perdón. No solo de reconciliación, habló también de que quería acabar con esa polarización en nuestro Estado, cosa que para mí es muy importante para todo el país. Ojalá nos contagiáramos todos y ojalá sean los hechos que se note esto, que yo espero que sí, pero que hay esa voluntad de poder resolver, como decía hace rato uno de los caballeros, Gustavo, no peleando, no debatiendo, sino dialogando y buscando esos puntos en común en donde todos conferimos y todos queremos un México mejor, México grande, el México que sí nos merecemos, que tiene un destino de grandeza. Así es. Tienes toda la razón, Jaye. Siempre eres conciliadora y siempre estás muy atenta de tu estado y de lo que sucede allá, muy participativa. Yo creo que la participación ciudadana... Si me permites un comentario adicional, estoy Claro. en un chat que es un grupo de seguridad turística nacional y han habido muchos incidentes en este tiempo y México se apoya muchísimo en el turismo. Han habido incidentes desafortunados, terribles, balazos y demás en hoteles extranjeros y mexicanos, y no sabemos cómo manejarlos y no sabemos cómo apoyar para que eso deje de suceder. A lo mejor a través de estas redes podemos lograr algunas iniciativas. Gaby. Así es, Jaye, por ejemplo, ahí les podemos, si nos mandas alguna información, les podemos ayudar con los documentos, ¿sí? Para que ustedes puedan hacer esa entrega y esa vinculación con los diputados para que ellos tomen acciones, qué es lo que está sucediendo, y bajen la información a los presidentes municipales y al gobernador, ¿sí? Pero la propuesta de nosotros es muy clara, es la vinculación del ciudadano con el legislador, ¿sí? Y sobre todo en una manera por escrito, ¿sí? Dejar de estar juzgando, sino todo con papelito, tenemos un documento para esperar algo de información respecto a lo que les estamos proponiendo.
Muy bien, Gaby. Yo creo que el papelito habla, es importante llevar una carta firmada que tenga acuse de recibo y que uno pueda comprobar que se le pidió de manera respetuosa, por escrito, una solicitud en particular. Así es. No sé si alguien del público tenga alguna otra pregunta. Si tú, Gaby, Gustavo, Carlos o alguna de los miembros de este grupo quisiera dar algún último mensaje antes de despedirnos. Pues si quieres, no sé, Gustavo, Carlos, si quieren yo lo doy. Como al final de mi presentación les dije, hagamos que las cosas sucedan, ¿sí? Esta es nuestra oportunidad de gobernar, de que nos gobiernen de una manera diferente. En verdad no estemos esperando que los legisladores o nuestros gobernantes se acerquen a nosotros. Nosotros tenemos que invitarlos a que se acerquen, nosotros hacerles saber cuáles son nuestras necesidades. Hoy por hoy, un grupo de más de 100 mexicanos nos hemos dado a la tarea de ayudar con esa tarea tan difícil que a veces se nos hace hacer una carta. Nosotros, con la experiencia de estos grupos, tenemos todo el material, está a la orden de ustedes para que podamos empezar con esa vinculación. Obviamente no nos vamos a estar revisando todas las iniciativas porque la Cámara trabaja a 1000 por hora. Tenemos que ir seleccionando las batallas y algo, eso es bien importante. Sabemos que suceden muchísimas cosas en el país, pero tenemos que buscar cuáles son esas batallas para poder dejar la vida en ella y no estar con todo lo que sucede. Es por eso que en el grupo que tenemos, los analistas y los consejeros están analizando qué es realmente lo que a nosotros nos está afectando. Y de esa forma poder toda nuestra energía trabajarla en ese sentido con los diputados y senadores. Pues les agradezco muchísimo que nos hayan invitado. Esperamos que nos vuelvan a invitar para decirles cómo va ese proceso de nuestro primer ejercicio en esta nueva temporada de Poder Ciudadano. Me sentí como en Netflix, ¿verdad? Estamos en esta temporada, estamos aprendiendo algo que es bien importante. Cualquier observación, cualquier sugerencia, siempre vamos a estar abiertos. Y sobre todo, a poder compartir lo poco, lo mucho que hemos realizado durante este año y medio. Pues les agradezco mucho la invitación. Muchísimas gracias, Gaby, a ti, Gustavo, Aldara, que coordinó toda la plataforma sin ningún problema, como me pasa a mí, al propio Carlos Angulo y al resto del grupo, a Jaye y a Olga, por ser parte de este equipo en donde nos ayudamos y nos apoyamos todo el tiempo. Pues, Gaby, te queremos despedir a todos con un fuerte aplauso, como es ya la costumbre en este grupo. Y no sé si, Aldara, le pudieras abrir el micrófono a todos. Sí, claro, por supuesto. Un segundo. Y nos despedimos diciéndote de dónde venimos cada quien, para que veas que te estamos oyendo de muchos lugares de la República. Yo vengo de Guadalajara. Gracias, Olga. Calle Tijuana. Bueno, Todos Ciudad Juárez, acá. acá. muy bien, Carlos. De aquí, de la Ciudad de México, y no sé quién más, no sé si por ahí está Marta Solís, que siempre nos acompaña. Ya la vi, pero no tiene abierto el micrófono. No lo tiene abierto ahorita. Ya lo abrió. Ya lo abrió. Pues si lo abren todos, despedimos a Gaby y a todo el equipo de Poder Ciudadano con un fuerte abrazo y estaremos esperando la siguiente información que es tan importante. De todas maneras, si nos mandan al dar a Gaby la información para que la estemos transmitiendo en las siguientes presentaciones de Sí por México y que la gente vaya sabiendo. El martes tenemos también, recuérdales a Fernando Belauzarán y a, ¿cómo se llama este muchacho? Este jueves, perdón. Pasado mañana. Sí. Jueves. Y el día 30 vamos a tener a Carlos Angulo aquí. Así es, con gobierno abierto. Sí, ya era hora.
Bueno, pues Muchísimas gracias. Gracias. Buenas Muchas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Felicidades por el esfuerzo. Salvador, Buenas noches. ¿de Bye. dónde eres? De Monterrey, vele ahí atrás, tiene el cerro. El Cerro de la Silla, ¿verdad? Sí. Armando Barragán. Pero sobrevivo en la Ciudad de México. Eso. ok. Sobrevive. Esta es una gran ciudad. Bravo, Sí. Marta. Un tema maravilloso. Marta, qué gusto oírte. Igualmente, lo que pasa es que yo a la hora que estoy aquí tengo que comer, no quiero aparecer con el plato de la comida, pero estoy atenta a todo. Y me dio mucho gusto, Gaby, esa explicación que diste con conocimiento de causa, y tenemos que ser mejores gestores los ciudadanos, porque ustedes son diputados, pero los ciudadanos podemos ser gestores. Muchas Yo gracias, Marta. Bien, Marta. Y Yo todos quiero compartir que Marta ha sido una gran operadora del PRI. No sé cuántos años lleva en el partido, pero cuando se atoraba una elección, mandaban a llamar a Marta, porque sabe perfectamente cómo sacar, yo digo, el buey de la barranca. Es una gran operadora y no omite ningún detalle. Y trabaja 24/24, Marta, ¿verdad? Sí. Oye, Marta, pásanos tu teléfono, tu contacto para hacerte llegar información y que nos puedas ayudar en esta gran tarea. Con mucho Ella gusto. puede ser una gran asesora. Guadalupe lo tiene todo, todos mis datos, y estamos a la orden y estamos listos para trabajar. Ya yo soy una persona mayor, pero siempre con mucho entusiasmo por México y por el bien de todos nosotros. Gracias. Sí, gracias, Marta. No es tan mayor, no le crean que es tan mayor. Se pone Ay, años siempre. Gracias, Gustavo, también. Bueno, pues gracias a todos y buenas noches. Descansen. Buenas noches. Bye. Gracias. Un besito. Bye. Gracias.